A menos de un año de las elecciones, un 71% de las personas encuestadas dice que no ha decidido por quién va a votar el próximo febrero. Para eso nos acompaña Daniel Calvo, que es analista. Con él vamos a hablar sobre esta encuesta que salió ayer a la luz pública. Don Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, amigos. Encantado de estar con ustedes. ¿Le sorprende algo de la encuesta, don Daniel? No, para ser honesto, me parece que quizá el único elemento que me genera quizá un poco de distorsión es que más de un 70% no confía en que el gobierno pues pueda o tener la capacidad para resolver el principal problema del país. Que eso me contrasta un poco con el favoritismo que bien que mal existe respecto a que el gobierno pues pueda repetir en las elecciones de 2026. Pero más allá de ese contraste o esa disociación que en muchos casos existe en este tipo de encuestas, me parece, como ustedes lo señalaban, que es normal que el gobierno pues vaya cediendo un poco en su popularidad. Como ustedes lo manifestaban, pues ha sido atípico más bien que haya podido sostener tantísimo en el tiempo. Para esas alturas cualquier otra administración pues ya enfrentaba una tendencia hacia la baja, y Rodrigo Chávez más bien ha logrado sostener, inclusive incrementar durante su mandato la popularidad, y ahora pues baja, pero como usted también lo comentaba, Henry, pues sigue manteniendo niveles importantes o altos de popularidad. Claro, en la pregunta sobre la valoración de la gestión del presidente, la opinión positiva estaba en el 57% en noviembre del año pasado, y hoy está en 50%, ahí bajó un poquito, pero en la negativa estaba en el 22% y ahora está en el 31%. A ver si hay una relación, don Daniel, usted que sabe más de política, si hay una relación entre quienes no lo sigan o no opinen que sigan al presidente, pero que también tengan una opinión mala del presidente. ¿Hay una relación, hay un punto con el otro? Sí, es muy probable que, te decía, no solo experimente una baja en los niveles que calificaban, perdón, la gestión de gobierno como positiva, sino también en quienes los califican como negativa. Y aquí creo que hay varios elementos. Uno, un desgaste normal en el ejercicio del poder. Ya la administración de Rodrigo Chávez está pronta a llegar a los 3 años. Otro, me parece a mí, y que lo vamos a empezar a vivir cada vez con muchísimo más fuerza, estamos en un año preelectoral donde la mayoría de los ataques y cuestionamientos pues estarán a la orden del día, y el gobierno deberá enfrentar cómo poder lidiar con cada uno de ellos. Y además me parece que en ese mismo desgaste o en ese transcurrir del tiempo, ya casi 3 años, pues es normal también que existan costarricenses que hayan perdido quizá un poco la confianza, ese bono que transmitieron al presidente en caso de haber otorgado su voto para que resolviera algunos problemas que, según lo que manifiesta el sondeo bueno, en el estudio de opinión más bien del CIEP, pues se han venido agravando, como el caso de la inseguridad, como el caso de la educación, como el caso del costo de la vida, en el cual se hicieron promesas que de momento quizá no han arrojado los resultados que buena parte de la población estaba esperando. Claro, ahora, don Daniel, hay un punto de la encuesta del CIEP que desde ayer, cuando la conocimos, nos llamaba la atención, porque tiene que ver con la pregunta de qué opina la gente de la posibilidad que el presidente señale su candidato. No sé, en una narrativa muy de política en estos días se había escuchado mucho que el candidato que impusiera el presidente o señalara o delegara como heredero de la política del rodriguismo, la tenía toda asegurada. Pero la encuesta muestra que no tanto, es decir, que no es tanto que la gente vaya a votar por el que el presidente diga. Esa es la impresión. Sí, en política siempre es muy difícil el tema de endosar eventuales respaldos, y además vivimos en tiempos sumamente personalistas. Si bien creo que la persona que vaya a señalar a Rodrigo Chávez contará con un colchón bastante importante, y que cuidado si no también logre hacer diferencias respecto al proceso, lo cierto es que no necesariamente pues podrá endosar o traspasar pues buena parte de esa popularidad, lo cual prácticamente definiría como mucho se piensa. Inclusive aquí, Henry y amigos, añado un escenario más,
que me parece permitiría que ese arrastre o ese traspaso de popularidad sea muchísimo mayor y que el presidente ha dicho que lo está valorando, que es la renuncia para ser candidato a diputado. Bajo ese escenario me parece a mí que sí sería todavía más sencillo que las personas no necesariamente vayan a votar por la figura presidencial que Rodrigo Chávez elija, sino que esta persona pasaría a un segundo plano y que sea más bien un tema de casi que un referéndum de popularidad del presidente, en razón de que la gente se concentraría en el voto de Rodrigo Chávez como un eventual candidato a diputado, y me parece ese endoso de popularidad sería muchísimo más sencillo, pero claramente hay una enorme cantidad de aristas en caso de que esa decisión se vaya a tomar. Don Daniel, con eso que usted dice y con la encuesta, parece que la gente está esperando noticias, porque hay un 71% de indecisos al día de hoy, y de todas las otras figuras que aparecen en la encuesta y partidos políticos, ninguno llega siquiera al 10% de intención de voto. Parece que la gente efectivamente está esperando noticias desde Casa Presidencial. ¿Qué va a pasar en una posible candidatura del presidente Rodrigo Chávez a una diputación? ¿Y quién sería, por decirlo así, el elegido de don Rodrigo para que encabece la papeleta presidencial? ¿Es esto lo que se podría interpretar? Lo primero que podríamos decir es que la moneda sigue al aire, es decir, todavía falta muchísimo, aunque nos vayamos acercando al final de la administración. Recordemos que casi que todo proceso electoral, y lo hemos visto con muchísima claridad en el proceso 2022, en el proceso 2018, casi que se termina por definir en el mes de enero, es decir, en enero del 2026. Todavía probablemente no estemos viendo muchísimas de los actores que vayan a estar, muchísimos de los partidos, y de ahí que yo creo que todavía existe un nivel de sorpresa. Por otra parte, creo que también, al menos el voto fuerte del chavismo, que el estudio de opinión también inclusive nos da datos de su perfil, de dónde está ubicado, de características que comparte, es probable que sí esté esperando la noticia de quién vaya a ser el candidato. Todavía hay algunas dudas, inclusive pues en los últimos días doña Pilar Cisneros ha manifestado también, yo diría, algunas dudas respecto a Laura Fernández, y yo creo que ha crecido el ruido de que pudiera ser una figura externa a los que en su momento se pensaba, Mauricio Batalla, que ya ha renunciado a la actividad política, y Laura Fernández. Entonces creo que está ese elemento latente, pero también creo que mucho dependerá de cómo se vaya a conformar, para usar una expresión popular, el naipe. Todavía los partidos políticos están en procesos internos. En el caso de Liberación es el más evidente, que tendrá su proceso interno el próximo domingo, pero también otras agrupaciones tal vez no tengan procesos abiertos, pero sí estarán definiendo quiénes vayan a ser sus candidatos presidenciales, eventualmente temas de fórmulas y demás, que me parece nos hace que a este momento tener quizá una imagen clara, un mapeo inicial, se torne muy difícil. Sí, además de lo de la Convención de Liberación Nacional, las aguas políticas se están moviendo. Ayer nos decía el jefe de fracción del Frente Amplio, que lo tuvimos aquí en cabina, al diputado Ortega, diciendo que en efecto las negociaciones, los acercamientos, ¿cómo se llama? El cafecito con otros partidos, buscando alianzas. Esa, don Daniel, va a ser la tendencia en estos días. Vamos a tener muchas noticias sobre quién se iría con quién. No sé a partir de qué momento se comience a revelar muy de frente ese tema, pero esas aguas se están moviendo. Sí, bueno, recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado al inicio de este proceso, inclusive creo que fue el finales del mes de diciembre o principios del mes de enero, un calendario por parte de fechas importantes. Ya, por ejemplo, tuvimos la del 31 de enero, que obligaba a los jerarcas que estaban en el Ejecutivo a que renunciaran si querían tener algún nivel de participación. Lo hicieron varios ministros o jerarcas. Después vendrá otra fecha, donde será el 31 de julio, donde el presidente deberá tomar esa decisión como fecha máxima para saber si quiere ser diputado o no. Y después vendrán algunas fechas respecto, por ejemplo, a temas de reformas electorales, que deberán aprobarse algunas en el mes de agosto, si no tienen el desacuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones hasta finales del mes de septiembre. Y después vendrá también para finales de septiembre ya una fecha límite para que todos los partidos hayan definido sus fórmulas, sus candidatos, tanto para la presidencia como para la Asamblea Legislativa, y ahí en ese momento ya, para de manera que inicie oficialmente este proceso electoral, que será a partir del 1 de octubre,
creo que tendremos un mapa muchísimo más claro de cuáles son los Claro, candidatos, claro. de quiénes serán los que vayan a optar por diputaciones y también respecto a las primeras propuestas para que nuevamente, como les decía al inicio, muy probablemente esta campaña pues termine por definirse o arrojar pues quizá ese top 5 en el que se concentra y que es el que asiste a los debates por ahí de finales del mes de enero de 2026. Pues bueno, don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y ayudarnos a entender estos resultados de encuestas de las últimas horas. Feliz día. A las órdenes, amigos.